toca, y para eso nos vamos a presentar a Celia. Hoy ya sabéis que cada día hablamos de un valor, ¿vale? Y hoy nos toca el valor que nos va a explicar Celia, que es el de colaborar con el cliente, ¿vale? Entonces todo lo que hagamos hoy va a tener relación con eso. La colaboración con el cliente frente a la negociación contractual. ¿Qué significa eso? Bueno, pues os vamos a presentar a Celia, que la tenemos aquí, ¿vale? Ella es Agile Coach, también es Scrum Master, ¿vale? Pero también es directora de recursos humanos, es decir, toca un poco los tres ámbitos, ¿no? Bueno, y también es emprendedora. Entonces, bueno, toca todos los ámbitos posibles, ¿no? Que te puedas imaginar. Y bueno, ella se ha preparado un taller, una charla, una mini ponencia muy interesante, que no os vamos a desvelar nada, para que comprendamos realmente qué significa ese valor. Vale. O sea que, Celia, adelante, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a Aurora y Álvaro por organizar el Agile 20 Festival, que de verdad es algo. Organizar un evento así lleva muchísimo trabajo, pero organizarlo y que salga tan bien es algo realmente maravilloso, ¿no? Entonces, gracias. Y gracias a todos los que estáis aquí, porque realmente es una hora donde, bueno, pues a uno se le pueden ocurrir muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, el hecho de que estéis aquí me parece, bueno, pues de agradecer, cuanto menos de agradecer. Cuando Aurora y Álvaro me ofrecieron el participar en el festival y hablar de este manifiesto, me hizo especial ilusión, la verdad, porque es algo que a mí personalmente me toca o me ha tocado muy, muy de cerca, ¿no? Estoy intentando compartir un archivo que no me deja, que estas cosas suelen pasar, pero si os parece, os lo voy contando, lo que me pasó. Me gustaría empezar hablando de la historia de un fracaso, porque realmente es lo que fue. En el año 2006, más o menos, yo tuve mi primera aventura con el emprendimiento. Y en esa aventura lo que me pasó fue que decidimos montar un software que pudiera compartir inicialmente viviendas, ¿no? Ahora, ya estamos. Dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo que permita que yo, que tengo mi casa en Madrid, pueda compartir mi casa con un señor que está en Burdeos, de tal manera que yo me vaya a pasar el fin de semana a Burdeos y el de Burdeos, el fin de semana o la Semana Santa a Burdeos, y el de Burdeos se venga a Madrid? Y luego seguimos dándole vueltas y dijimos, bueno, pero claro, y si el de Burdeos no quiere venir a Madrid, lo que prefiere es irse a Barcelona. El caso es que estuvimos un año entero trabajando en el diseño funcional. Es decir, generamos un documento tremendamente grande para definir qué queríamos que hiciera nuestro software, qué caminos tenía que llevar. Cuando ya lo tuvimos, nos buscamos a un proveedor y le explicamos el proyecto, los lenguajes en los que lo queríamos hacer, de programación y demás, sin tener ni idea de este mundo, que mi socio y yo no veníamos de este mundo. Él sí era abogado y le dedicó muchas horas al contrato. Bueno, ¿qué pasó? Pues pasó lo que suelen pasar en estos casos, que es que el proyecto comenzó y empezaron a surgir los problemas. No había suficientes programadores, no llegábamos a tiempo, iban cambiando las necesidades. Y en ese tiempo, ¿qué pasó? Pues pasó que tanto el proveedor como nosotros empezamos a agarrarnos al contrato de una forma defensiva. Y le decíamos al proveedor, bueno, es que no estamos llegando en plazo. Y él nos contestaba, bueno, es que no tengo programadores suficientes. Y nos íbamos al contrato, bueno, pero es que no hemos firmado cuántos programadores tienen que ser. Al final, nos olvidamos de algo muy importante, ¿no? Que es colaborar. Intentamos hacerlo, pero mal. Contratamos nosotros nuestros programadores que no se entendían con los del proveedor. Un desastre. El caso es que yo recuerdo una frustración grande, una frustración tremenda, porque, claro,
yo pensaba, es que es normal, es que este no es mi mundo. ¿Quién me manda a mí meterme en esto? Si es que estaba claro que iba a ser complicado. Y pensaba en el qué. Lo que no pensé en ese momento, probablemente porque no tenía la capacidad de reflexionar, era que no era el qué el problema, sino el cómo lo estábamos haciendo. Nosotros lo que estábamos haciendo era definir un proyecto predictivo con los 3 ejes tradicionales. ¿Qué queremos que haga el software? ¿Con qué presupuesto? ¿Y cuándo queremos que salga al mercado? Intentando tener controlados y definidos los 3 ejes. Por supuesto, aquello no salió. Ni cumplimos plazo, ni cumplimos presupuesto, porque contratamos desarrolladores y fue bastante caótico, ¿no? Porque realmente no hicimos ninguna de las 3 cosas conforme estaba previsto. Por muchos proyectos que hiciéramos, no sirvió de nada. Pero lo que es más importante, y por lo que estamos hoy aquí, es para no perder de vista la importancia que tiene que lo que hayamos firmado en contrato nunca puede ser más importante que aportar valor, que lo que de verdad estamos y queremos conseguir, ¿no? En ese sentido, estamos hablando del 2006, 2007. Si antes era importante, porque en un proyecto iban cambiando las necesidades con tanta rapidez, imaginaos ahora que ya no es que estemos en un mundo VUCA o REVUCA, es que estamos en un mundo BANI, estamos en un mundo tremendamente frágil. ¿Frágil por qué? Porque tenemos situaciones inesperadas en todo momento. Si ya el COVID nos cogió por sorpresa, hemos empezado el 2001 con un país incomunicado, con terremotos en Granada, cuando nunca hemos tenido un país con problemas o con realmente terremotos, ¿no? Y todo eso en un mes. Tremendo. Pero además hablamos de Bani porque la ansiedad es el sentimiento actual que mejor refleja nuestro estado de ánimo, ¿no? Hablamos también de no linealidad porque todo parece estar desconectado, tenemos esa sensación de que todo es caótico. Por eso planificar es tan complicado, por eso hacer una estrategia a 3 años parece de locos, pero a 5 ya es perder el tiempo de forma absoluta, ¿no? Y por último hablamos de Bani porque es incomprensible. Vivimos situaciones incomprensibles. Y precisamente por eso, en este momento en el que el cambio, en este momento no, hace ya tiempo que el cambio es una constante, hablar de colaborar tiene muchísimo, muchísimo más sentido que el hablar de que el proveedor y el cliente son 2 entidades separadas que tienen que defenderse en vez de estar colaborando. Y claro, la pregunta ahí es, vale, perfecto, pero ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo integramos al cliente? Al cliente lo podemos integrar de muchas maneras. Tenemos poco tiempo, entonces yo os voy a dar los consejos que desde mi experiencia creo que más nos lo facilitan, ¿no? El primero es integrar al cliente en nuestros procesos de trabajo. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos selección o hacemos selección ágil, en la medida en que tenemos al cliente integrado desde los primeros pasos, esto nos permite tener de él un feedback continuo, pero sobre todo temprano. Él va viendo si vamos encontrando los candidatos que él había definido con esos requisitos o no los encontramos y, por tanto, reduce los años de experiencia, las competencias que le había exigido al puesto, o a lo mejor, en mitad del proceso se da cuenta de que en vez de una persona necesita 2, o que quiere contratar mejor un especialista en vez de un perfil tan generalista como había empezado pidiendo, ¿no? De tal manera que si nosotros integramos al cliente en nuestros procesos, vamos a poder estar colaborando con él en todo momento. Muchas veces las personas me dicen, claro, sí, esto está muy bien cuando el cliente
ya tiene en su casa una cultura ágil. Es cierto que cuando él ya trabaja con una filosofía ágil es más fácil, pero no necesitamos que el cliente sepa lo que es una retrospectiva. No necesitamos que el cliente trabaje en entornos ágiles. ¿Por qué? Porque realmente nosotros lo que le vamos a decir es cuándo te necesitamos, cómo te necesitamos. Y en la medida en que él vaya trabajando con nosotros, que sí trabajamos desde un Agile Mindset, en la medida en que vaya escuchando de nosotros aporte de valor, vaya viendo cómo un cambio en un equipo ágil no es una tragedia, cómo tenemos con él conversaciones poderosas que nos llevan a que él reflexione el para qué lo quieres, cómo lo quieres, el priorizar con él, el ver que hay cosas que a lo mejor merece la pena adelantar o retrasar. Al final, cuando trabajamos de esa manera con el cliente se va quedando con los valores ágiles. Y eso es más importante que el cliente trabaje desde un framework u otro. Porque al final, si él comparte con nosotros el concepto de valor, el concepto de entrega temprana, de feedback temprano, de conversaciones poderosas, ya estamos, entre comillas, educando al cliente. Además de eso, muchas veces las personas podrían pensar, bueno, en agilidad sois todos tan happy que no firmáis contratos. No, no es verdad. Los contratos existen. Totalmente que existen. Lo que pasa es que además de los objetos de derecho, pues el objeto del contrato, las partes intervinientes, la jurisdicción correspondiente en caso de un problema, además de todos esos elementos que existen en los contratos ágiles tienen que reflejar otras cosas. Tienen que reflejar ¿cómo trabajamos? Pues cómo es nuestro ciclo de desarrollo, si es iterativo e incremental, por ejemplo. El alcance del proyecto, a diferencia del proyecto que yo os contaba antes, no definimos en un contrato ágil un alcance exhaustivo. Vamos definiendo un alcance y distintos anexos que van desarrollando ese alcance. Además, tenemos que especificar en el contrato qué entendemos por entrega. El equipo tiene que saber muy bien cuál es el definition of done, cuando algo es válido para entregar al cliente, ¿no? Y cómo el cliente a su vez nos va a validar esas entregas parciales. Otro elemento que también cambia en los contratos son las garantías. Porque realmente ya no son garantías al proyecto completo, son garantías en función de esas entregas parciales. Yo, si queréis, os paso un modelo de contrato que al final no es nada más que ver cómo encajan estos elementos, porque realmente, como en todo lo que es agilidad, que no hay recetas, cada contrato es único y dependerá de cada proyecto, ¿no? Y esto con respecto al cliente final. Pero claro, muchos de los que estamos aquí trabajamos en departamentos de talento, trabajamos de cara a un cliente interno. Vale, ¿y qué nos pasa? ¿Qué pasa con ese cliente interno? ¿Qué hacemos? Pues fijaos, realmente es verdad que nuestra legislación laboral es una legislación poco flexible y tenemos conceptos muy pesados. Tenemos categorías profesionales, tablas salariales, jornadas de trabajo, horarios. Claro, ¿eso cómo encaja con equipos autoorganizados, con equipos ágiles, con equipos remotos, con equipos distribuidos? Bueno, realmente el que encaje bien o encaje menos bien va a depender de nosotros. Va a depender de que nosotros tengamos esa filosofía dentro de la organización, esa filosofía agile o no. Si nosotros tenemos una filosofía ágil, vamos a ser capaces de dejar que la legislación laboral sea algo que tengamos que cumplir, pero no sea un obstáculo.
Mientras que si no tenemos esa apertura y no tenemos esa filosofía ágil, pues entonces encontraremos todas las excusas del mundo como para no poder trasladar esos principios de colaboración con nuestro cliente interno a nuestra casa, ¿no? A nuestra organización. No deja de ser un desafío más de recursos humanos en este momento y en transformación de organizaciones, ¿no? Daría para mucho hablar de este tema, pero como en la historia interminable, esa es otra historia que deberá ser contada en otra ocasión. Pero sí me parecía importante, hablando del segundo valor del manifiesto ágil, por lo menos mencionarlo. Y bueno, como la tarde se presenta muy interesante, yo no quiero robar minutos a nadie, menos a Aurora y Álvaro, que vienen detrás. Lo que sí quiero es volver a daros las gracias, porque de verdad me parece importante, tanto a Aurora y Álvaro como a todos los que estáis aquí. Bueno, muchísimas gracias, Celia, porque ha sido muy elegante en el tiempo, tan sobrado 2 minutos, que son para preguntarte, ¿quién es Celia? Porque siempre lo preguntamos a nuestros invitados y aquí te hemos dado paso, pero de una forma muy acribillada. Y a mí me gustaría saber lo mismo que preguntamos a todos los invitados. ¿Quién es Celia como persona? ¿Quién está detrás de todo esto que nos cuentas y de tu rol profesional? Bueno, un bicho raro que quería ser ingeniero, que se enamoró del mundo empresarial porque no existe la receta de la Coca-Cola, un mismo negocio a uno le funciona y a otro no, y que en pues en esa búsqueda de cuál es el secreto de la Coca-Cola, descubrí que lo que cambia el mundo son las personas. No son los procesos, no es nada más que la voluntad de cambiar. Y a partir de ahí giré mi carrera profesional hacia las personas. Y bueno, como no siempre en los departamentos de recursos humanos se nos hace mucho caso, bueno, pues hace unos años decidí que quería poder vivir la agilidad desde la primera persona. Y bueno, pues hago proyectos, pero sobre todo vivo la agilidad. Vivo la agilidad con mis hijos y conmigo misma, porque los principios y los valores ágiles tienes que poder sentirlos en todo lo que haces. De hecho, es una filosofía, ¿no? Y hay que ser ágil para hacer agilidad, ¿no? Eso. Ese es el enfoque que tenemos Álvaro y yo. Bueno, pues muchísimas gracias.